todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Padre viviente. Oseas 1:10. Amén. Amén. Hermano, ¿Qué onda, hermano? ¿sabías que Moisés, cuando sacó al pueblo de la esclavitud de Egipto, tenía 80 años? 80 años. Sí, ¿cómo ves? Ala, ya grandecillo, ¿no? Ya, quiere decir que cruzó todos esos kilómetros a la edad de 80 años. Caminó kilómetros sacando al pueblo, guiando a todo un pueblo rebelde. A los no, hombre, no, yo ya no. No, hermano, si a mí ya tengo 20 años y me truenan las rodillas, ¿no? Sí, cada rato que estás ahí con las cámaras, escucho el... La primera vez, ¿no? ¿Verdad? Cuando están frías, ¿eh? La primera vez, sí. Y varias. Ya estoy al 100, ¿eh? Ya no aguanto eso. Tampoco ahí en la jornada laboral. La espalda. No, pero qué increíble, ¿no? Que bueno, obviamente es otro tipo de vida, ¿no? Claro. Pero, bueno, podría decirse que otro tipo de vida más pesado. Pero aún También. así... Más saludable, obviamente, Sí, pero más pesado. más pesado, qué tremendo. Sí, porque hay nada de las comodidades de hoy en día y que hasta luego nos quejamos. Sí, que No, hombre. los tenis ergonómicos, Ergonómicos. suela de no sé qué. Sí. O los Crocs, ¿no? Los que cómodos. Sí. No, y ahorita con ese calor, imagínate en el desierto. Sí, No, Bueno. yo ya no aguanto el calor de ahorita, no No, quiero ni ¿qué? pensar. Nada más caminamos nada más tantito No. y ya estamos sudando. No, el calor ahorita está La gota horrible. gorda, la gota flaca de todas. Pero bueno, pues así el Padre va obrando y literal, ahí es cuando dependes solamente de Él, ¿no? Para llevar la tarea y lo que Él nos pide. Así es. Bienvenidos, queridísima familia, la comunidad hermosa de Dabar. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Estamos en un episodio más. Ya a punto de terminar esta segunda temporada. Bien rápido, ya episodio 9. Ya estamos en el episodio 9. Y vamos a continuar con estos temas tan increíbles que hemos estado tratando tanto a lo largo de esta temporada, porque la verdad, insisto, híjole, es que los temas con nuestros invitados han estado, pero bien buenos, cada uno de ellos. Sí. Y bueno, pues ni hablar del episodio 7, ni de hablar del episodio anterior, que aquí es donde yo les digo alto y los invito a una pausa. Y los invito de verdad a que vayan a verlos. Es más, no los invito. Para poder ver este episodio, tienen que escuchar y conocer los anteriores. Para poderle entender mejor, ¿verdad? Nos encantaría que escuchen el mensaje del día de hoy. Pero de verdad, si quieren ir comprendiendo todo el hilo de esta historia que ya estamos llevando a lo largo de la escritura, pues les recomiendo, casi que por obligación ahí, cuando tengan tiempo obviamente, pero que se vayan viendo los episodios anteriores, por lo menos desde el episodio 7, el episodio 8. Si es la primera vez que nos ves, también quiero darte una invitación muy especial. Gracias por estar aquí escuchándonos, escuchando este podcast. Que bueno, si es el primer episodio, pues llevamos ahorita una serie de episodios. Si es el primer episodio que ves, llevamos ya una serie de episodios, pero pues te invitamos a que veas los episodios pasados. Y pues igual, si quieres disfrutar de ver los anteriores después, pues adelante. Muchas gracias, ¿no? Muchas gracias a todos los que nos escuchan, se encuentren donde se encuentren, a lo largo y ancho del país y de los demás países. Un fuerte abrazo y pues vamos a comenzar, hermano. Vamos a comenzar. Vayamos de la mano todos juntos. Vayamos caminando para descubrir esta gran... ¿cómo decirlo? Es que literal es una gran revelación a lo largo de estos siguientes episodios.
Hablamos ya de las promesas, de esta gran promesa que Sí. recibió Abraham. Hemos venido hablando de toda esta promesa que el Padre le dio a este hombre, a un solo hombre, para todas sus generaciones, por pacto perpetuo, una promesa eterna que el Padre le dio de hacer su descendencia incontable como las estrellas. Pero además, si ya se vieron los episodios anteriores, no sé si se acuerdan de esas dos palabritas que el Padre le menciona, ¿no? Que saldrían de su descendencia, naciones y reyes, que dijimos que eran muy importantes. Después seguíamos ahí con esa promesa que continuaría hasta sus nietos, hijos de José, ¿verdad? Ahí vayan a ver el episodio, ahí vimos cosas sumamente hermosas. Ese episodio a mí me encanta en general, ese tema de la promesa de Abraham, de José. José, uno de mis personajes favoritos también, desde que fui conociendo más de este trasfondo, ¿verdad? De este paralelismo y de esta sombra de su vida con aquel que también vino a ser revelador de misterios y dador de vida a las naciones, ¿no? A gente extranjera. Y pues ni hablar de este gran episodio con nuestra queridísima Adora, que tuvimos el episodio 8, donde hablamos de toda esta parte de la vida de Moisés y de esta liberación que dio al pueblo de Israel, que en este caso era el pueblo hebreo, ¿verdad? Todavía no se le conocía como el pueblo de Israel, y que vimos que el pueblo de Israel, estas 12 tribus, las 12 tribus, junto con extranjeros, junto con gente gentil, que decidió seguir al Dios de Israel. ¿Y qué pasa con todos aquellos extranjeros que deciden seguir al Dios de Israel? Pues que entonces, tal cual como lo vemos, se hacen uno con el pueblo, literal, con las mismas bendiciones y con las mismas responsabilidades, porque ahora son uno solo pueblo, ¿no? Un solo pueblo que viene a ser parte. Y literal me encanta esto porque pues se resume en la libertad. O sea, yo creo que la tarea de Moisés se resume en dar libertad al pueblo, tanto física, de la esclavitud humana, como esa esclavitud humana y del corazón, para traerlos a esa libertad espiritual que solo puede dar la palabra de Dios, esa palabra eterna, esa palabra que Isaías dijo que no va a pasar. Pueden decir mil cosas las gentes, las personas, pero tal cual el Padre ha dicho una y otra vez que su palabra es para siempre y no pasará. Y esa es la libertad espiritual y del corazón, claro. Lo que da vida, ¿no? Escoge la vida, pongo de ti el bien y la vida, escoge la vida, les decía el Padre ahí al pueblo. Entonces, pues literalmente llegamos a esta libertad con el pueblo, llegamos hasta esta época de los jueces, donde el pueblo pues no quiso ser su especial tesoro, no quiso seguir ahí el pacto para hacer ese especial tesoro. Y llegamos a esta época de los jueces en donde el pueblo pues seguía en rebeldía. Y a partir de ahí vamos a continuar, porque llegamos, digo, entre tantas cosas que sucedieron, llegamos a este último de los jueces, Samuel, donde ya el pueblo está en su rebeldía y todo el pueblo y todo eso, y le dicen a Samuel, danos un rey. Pero bueno, habías comentado algo hace rato sobre esos extranjeros que querían ser parte del pueblo, y cómo también les correspondía pues obrar conforme al pueblo, ¿no? Conforme a lo que había sido dispuesto por el Padre. Está este personaje que es Ruth la Moabita, cómo fue una mujer sabia en esa toma de decisión, y que no fue como las demás nueras, que se les da esa oportunidad, porque al final de cuentas eso fue una oportunidad, ¿no? Ok, ustedes ya no tienen necesidad, no hay nada que los ate a mí o a mis costumbres, o a lo que yo alabo. Ustedes son libres de regresar a donde estaban, adorar a sus dioses. Y muchas de ellas pues eso hicieron. Pero Rula Moabita dijo, no, yo quiero servir al Padre que tú sirves, yo quiero obedecer al Padre que tú sirves, que tú obedeces. Entonces ahí está la diferencia de cómo es alguien que tiene que ser pueblo, que quiere ser parte del pueblo. No impone reglas, no impone decisiones, sino él acata esas decisiones y esas normas que ya están para un pueblo. No hay, cuando hay dos hijos, no hay una regla para uno y una regla para el otro, no, o sea, en la casa, un mismo padre, una misma casa.
unas mismas Pues, ¿no? La reglas familia. dentro de la casa, dentro de la familia. Claro. Así es. ¿No? Perdón, y qué hermoso, es que a mí me encantan esas palabras que ojalá, pues pudieran ser las palabras de todos nosotros, ¿no? De que tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y que aún así, desgraciadamente, no podamos confiar en Él, que no caigamos en eso, en esa manera de nosotros, como las nueras, querer regresar o querer anhelar las costumbres. Sí. Y eso es lo que desgraciadamente sucedió en la historia del pueblo. No lo habíamos leído anteriormente, de que cómo es impresionante que el Padre ya sabía de antemano, sabemos que Él lo sabe todo, pero cómo Él, ante saber, se anticipa ante ese suceso. Uh-huh. Y le da esas normas de que, bueno, si ustedes me piden, cuando llegue el momento en que ustedes me vayan a pedir un rey, bueno, pues aquí está esto, ¿no? Y impresionante, ¿no? Como a través de, desgraciadamente, de un liderazgo que fueron los jueces mal implementado, al no poder tal vez controlar al pueblo, esa es una, no poder controlar al pueblo, y otra, pues no poder llevar y ser de ejemplo para que el pueblo vaya directo en un buen camino, claro, de acuerdo a las ordenanzas del Padre, ¿no? Sí. Por eso ese desato tan tremendo que hubo en esa época de los jueces. Y ante ese desato y toda esa, pues el querer asimilarse a otras tierras, pues es que le piden rey. Porque quieren ser igual que las otras naciones. Y ese es el problema. Que no nos basta a veces con tener a nuestro Creador, a nuestro Padre, Uh-huh. sino queremos imitar. Sí. Ay, ¿sabes qué? Para evangelizar hay que tomar esta toma de decisiones porque, pues, si no, no van a querer. Hay que tocar ese tipo de canciones porque si no, no van a querer. Hay que hacer TikToks porque si no, no va a alcanzar. O sea, hay que buscar maneras, que claro, no está mal buscar maneras, está bien, pero llega un punto en el que uno cae, ¿no? En esas cosas. Pero, pues bueno, desgraciadamente pidieron un rey. Y al Padre le dolió porque vemos que está escrito ese crujir de ese corazón. Nuestro Padre de que se le haya pedido un rey. Como aún así, ¿no? Nos dice, como lo que acabas de decir, o lo que vimos en el episodio pasado. Están las bendiciones y las consecuencias. Elige las bendiciones. Ahí tal cual, igual lo mismo les dijo, bueno, pero les van a pedir tributo. Bueno, pero puede ser que se queden con sus tierras, con sus hijos, con sus hijas, ¿no? Sus hijos van a ir a guerras. Aún así deciden querer tener un rey. Y todavía ellos dijeron, sí. Y ahí es donde Israel, el que gobierna con Dios, el gobernado por Dios, el que lucha con Dios, pues ya quería ser gobernado, pues, por un hombre, al igual que todas las naciones. Pero bueno, aún así el Padre dijo, ok, quieren un rey, está bien, pero obviamente aún así ese rey tiene que sujetarse a mi palabra, ¿no? Y a cómo yo le voy a decir que debe gobernar. Así es. Curioso que hoy en día, desgraciadamente, algunos casos, creo que ya no es tan así, pero sí era mucho de eso, ¿no? De esa, de depender mucho de líderes, en este caso de pastores, sí, de coberturas, ¿no? Como, no podíamos, o más bien no se podía hacer nada sin que no le consultaras al pastor o a un alto Cuidadito cargo. si hacías algo, ¿no? Sí, sí, claro, porque si no, pues wow, sabiendo que nosotros tenemos acceso directo con el Padre para tanto nuestros arrepentimientos de los pecados y tanto para la toma de si necesitamos expandir, pues el escudriñar nuestra palabra, el tomar estudios, etcétera, que no estén dentro de nuestra iglesia, congregación, y el tener que pedir permiso para ello, ¿no? Híjole, es que bueno, pues tristemente así pasa, pero pues así el pueblo de Israel, y ahorita vamos a ver más de esto, porque prácticamente este es, digamos,
el común denominador de toda la enseñanza, ¿no? Este pueblo rebelde que se aparta. Es Saúl. Saúl es el primer rey, el que termina como rey. Sí es. Y de ahí viene David, ¿no? Después de toda esta persecución, David es ungido desde joven, pero es hasta muchos años después que se hace rey. Y con él, bueno, con él, digamos, se consolida el reino, ¿no? Con él aún vemos esas evidencias de ya un reino dividido desde antes o sea, desde principios de su gobierno ya el reinado ya estaba dividido, ya había muchas contiendas, por eso el primero gobierna sobre los suyos, sobre la tribu de Judá, y después gobierna ya sobre las 12 tribus, porque ya empezamos a ver un poquito de esa evidencia que algunos años, bueno, bastantitos, pero no tantos en realidad. Vamos a ver cómo se va realmente a terminar de concretar esa división que vemos que el pueblo ya tenía desde un principio. Y David reina sobre las 12 tribus, consolida todo el reino y el padre le hace una promesa, ¿no? Le hace un pacto. Sí es, y te confieso algo. A ver. Saúl es uno de mis reyes favoritos. Saúl, a ver, cuéntanos por qué, por favor. Sí, literalmente, la historia esta que se cuenta entre Samuel y cómo llega a surgir este rey, es esa transición o esos primeros instantes o momentos que se van moviendo y que van surgiendo, a mí me gustan mucho. A pesar de que si bien sí hubo un descontento con el padre y bueno, sí, ante ese amor por el pueblo, ahora sí que darle ahora sí que su codorniz, a mí me gusta como ¿cómo se podría decir? El rango, a lo que aspira un rey. Ajá. En los primeros momentos de Saúl. Definitivamente, por eso yo digo que es mi rey, sí, mi rey favorito, pero los primeros sí, momentos, claro, ¿no? Sí, bueno, sabemos cómo terminó, ¿no? Al final de cuentas. Sí, ese es el problema, ¿no? Cómo uno termina. Por eso yo me quedo con eso, con cómo uno inicia y que podamos obtener y podamos quedarnos en ese primer amor, como Saúl. Y es que, ¿sabes? O sea, también aún en Saúl está esa muestra una vez más de este común denominador que va a ser en la historia que vamos a ver en este episodio, esta historia del pueblo, de cómo el peligro. En el episodio anterior comentábamos que el pueblo hace un becerro de oro, adoptando estas costumbres, todas estas ideas que traían arrastrando una vez más del mundo, y lo típico, a traer tradiciones del mundo y quererlas hacer parecer por algo de Dios. Y el pueblo estaba adorando un becerro, creyendo en su corazón, en su mente, que estaban adorando al Dios que los liberó de Egipto. Y aún así eso, pues claramente no era correcto ante los ojos del Padre, ¿no? Ahí está ese, porque, híjole, ya lo hemos también hablado un montón de veces en los episodios anteriores, esa frase de Dios ve el corazón, ¿no? Que qué peligrosa es, o sea, de verdad. Y vemos lo mismo con Saúl, o sea, él también, pues hasta cierto punto, pues sacrificio, ¿no? Él sí quería levantar sacrificios y altares a, a Adonai, a su Dios, pero ¿qué le dice? Yo no quiero sacrificio, yo quiero obediencia, yo quiero tu obediencia. Totalmente, y qué bueno que pues está eso. Entonces yo me quedo con eso, con esa humildad que tenía Saúl al principio, esa disposición del corazón de servir, sí. Pero bueno, no la mantuvo. Pero tenemos a David, donde ahí vemos que él sí pudo por lo menos levantarse y arrepentirse y mantener esa tanto humildad como esa obediencia también que el Padre pide, y cómo lograr, vemos a través de su vida cómo obtiene que todas esas tribus que al final de cuentas ya estaban separadas por todos estos sucesos que estaban aconteciendo y que habían acontecido en esto de jueces, toda esa dispersión que estaba habiendo entre ellos mismos como un pueblo,
David pudo lograr unificar todas esas tribus Sí. y esas familias. Pero bueno, aquí les voy a leer lo que es la promesa. Bien, muchos ya la hemos escuchado, se han repetido muchas veces, tanto en estudios como en prédicas, etcétera. Sí. Es el 7 de Segunda de Samuel 7:16. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Aquí prácticamente pues está afirmando y edificando casa en su nombre para que pues ahora sí que su reino o siempre en su trono esté alguien de su linaje. Ahí está afirmando. Gracias por esta humildad y esta obediencia que siempre presentó, este gran corazón que presentó David. Así es, y bueno, y de ahí pues sabemos que está esta promesa del Mesías, ¿no? Del ungido, así como él también fue un ungido, pues vendría también lo que es, pues literal, el Mesías, ¿no? El que sabemos que es el Mesías. Ahí se mantiene esa promesa y pues llegamos a su hijo Salomón. Su hijo Salomón, ¿no? No. Que bueno. Bueno, pues literal ahí con Salomón empiezan más problemillas. Digo, si bien también podemos rescatar y aprender cosas muy buenas de él, tanto al principio de su reinado como al final de sus días, ¿verdad? Y todas esas últimas palabras que él dejó. Vamos a leer justamente en Primera de Reyes. Primera de Reyes. Fíjense estas palabras, que de hecho, por cierto, ya hemos leído este pasaje en alguno de los episodios anteriores, justamente de esta primera temporada. Y vamos a leer estas palabras porque literalmente son palabras de David a su hijo Salomón. Dice, llegaron los días en que David había de morir, en el capítulo 2 de Primera de Reyes, y ordenó Salomón a su hijo diciendo, yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre. Guarda el precepto del Señor tu Dios andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios de la manera que está escrito, ¿vale? Está escrito en la ley de Moisés para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Versículo 4 dice, para que confirme Adonai la palabra que me habló diciendo, si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Entonces, literal, y como comentábamos en aquel episodio donde leíamos este mismo pasaje, o sea, de entrada, qué importante prestar atención a estas palabras. O sea, son las últimas palabras, el último consejo de un hombre conforme al corazón de Dios para su hijo, ¿no? De un rey al futuro rey, ¿no? A su descendiente. Y, o sea, son las últimas palabras, ¿no? Hay que prestarles atención. Ojalá todos le prestáramos atención a cuán importante es este consejo. Que Salomón, pues spoiler, no siguió, ¿verdad? Pero que él mismo al final también, al final de sus días, él también escribe, ¿no? Que esto mismo que le dijo su padre, él dice, esto es el todo del hombre. O sea, esa es la conclusión que después de haber fallado y hecho y deshecho, esa es la misma conclusión a la que él puede llegar. Y pues justamente, bueno, la importancia de este versículo aquí es darnos cuenta cómo aquí David pues le dice estas palabras a Salomón, dándole como advertencia de que si él se mantiene en esto, guardando la palabra del Señor, sus mandamientos, estatutos, todo lo que está escrito, entonces jamás faltará varón en el trono de Israel. Entonces es una promesa, ¿no? Es una promesa, pero tiene que mantenerse. Ya lo vimos en el episodio 1 de esta temporada. Tiene que mantenerse para alcanzar esa promesa. Pero entonces, ¿qué pasó con Salomón? Pues ahora sí que antes de eso, pues hay como dos partes del mismo texto que está en Primera de Reyes 9:4 al 7. Dice, y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, ahora sí que tuvo dos
oportunidades, o más bien dos llamados presentes, así como, sí. ok, bien, ya me lo dijo mi papá, ya me lo dijo el padre, bueno, creo que sí es algo importante por hacer. Pero bueno, dice, y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre, diciendo no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Más, aquí viene ese pero. Más, si obstinadamente os apartaréis de mí, vosotros y vuestros hijos, obstinadamente, apartaréis de mí vosotros y vuestros hijos, y no guardaréis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado, y esta casa que ha santificado a mi nombre, yo la echaré delante de mí, e Israel será por proverbio y refrán a todos los pueblos. Y bueno, ahí sigue, y pues está tremendo, y bueno, ya continúa con otras cuestiones que hizo Salomón, ¿no? Pero bueno, aquí está diciendo, mira, estas cosas van a ser si las cumples. Lo mismo que ya te dijo tu padre que hicieras. Exactamente, conforme al corazón de David, habíamos dicho hace rato, ¿no? ¿Qué tenía el corazón de David? Pues esa que si llegaba a fallar, se levantaba e intentaba no hacer lo mismo. ¿Qué significa obstinadamente? Pues literalmente sin importa, tapujos, ¿no? Nada del estilo, ¿no? Literalmente abiertamente. El hacerlo, eso es como ser obstinado, hacerlo sin que te valga todo y tú hacerlo sin importar lo que la gente te diga que estás mal, ¿no? Entonces, pues vemos que desgraciadamente Salomón no lo cumplió. De hecho, lo hemos mencionado como David habla a través de hacer el bien, de hacer lo correcto, de sí, a través de sus fallas, pero habla sobre eso, ¿no? Pero Salomón habla con la experiencia negativa. Entonces, David habla sobre una experiencia positiva. Yo hice esto y pues me fue bien. Y Salomón dice, pues yo hice esto y no me fue bien. Así. Entonces, pues literal, pareció que hasta pareció que se lo dijo así como cuando tu mamá te habla mientras estás dormido, ¿no? Y te da instrucciones que hagas así, y tú entiendes que lavar al perro y que sacar la ropa, ¿no? Y ahí sí tienes cosas que no, así pareciera saca la ropa a descongelar. Saca la ropa a descongelar. Así literal. Y mete a lavar el pollo. Pareció que así entendió. Y mete a lavar el pollo. Porque literal, o sea, se lo dijo el padre, se lo dijo el padre, se lo dijo su padre David. Y pues tal cual, ahí está la caída de este rey Salomón, que literal todo lo que estaba, el padre ya había dejado ahí que no se hiciera, todas las instrucciones del rey que tenía que cumplir, literalmente exactamente lo que decía que no hicieras, hizo, lo que decía que hicieras, no lo hizo. Y mira qué curioso, porque no lo hace. Pero aquí está escrito algo que le dice específicamente. Aquí no le dice no obtengas o no guardes tanta riqueza, no tengas tantos caballos, tantas mujeres. Haz tu copia de la palabra. Ajá. Aquí no le está diciendo eso. Aquí le está diciendo también que el adorar a otros dioses. Y cómo eso también lo hizo obstinadamente. No nada más él, sino también sus hijos. Y como dices, ¿no? Desgraciadamente eso. Que bien decimos que puede ser y esperamos que haya sido por eso, pues el que no hizo la copia pues de ese escrito de la ley, ¿no? Del libro de la ley, todo eso para saber cómo tenía que ser un rey.
aunque ya se lo había dicho David y el padre, ¿no? Aún así tenía que escribirlo para que constantemente estuviera en el recordatorio de qué es lo que no debe de hacer. Pero aparte de eso hizo lo que más le desagradó o le desagrada al padre, que es eso, ¿no? El adorar a otros dioses y poner altares, entonces, y no nada más los puso, sino también que los adoró a ellos, ¿no? Está bien, bueno, tu mujer te dijo que pusieras un altar sobre su dios, que ya lo puso, ¿no? Pero nada más eso, sino también que adoraba a ese dios. Entonces ese es otro problema que tuvo, ¿no? Y como lo dijiste, ¿no? La caída de Salomón. De Salomón. Y que eso tuvo una repercusión con el pueblo. Así es. Muchas veces decimos, ay, es que, ¿quién tiene la culpa? ¿Salomón o el pueblo? Los dos. Pero en este caso, Salomón. así es. Y al final de cuentas, pues así fue. Y aquí en el capítulo 11, unos capítulos más adelante, pues llegamos a esta culminación, ¿no? Donde ya, de hecho, el padre le dice en Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 11, pues literal, y dijo el padre a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, que, pues lo que viene diciendo atrás, ¿no? Ahí les invito a leerse el episodio, el capítulo 10 y todo el capítulo 11, pero pues justamente aquí, pues le dice, por cuanto hubo todo esto en ti, en pocas palabras, pues que no obedeciste ni guardaste nada y desobedeciste todo y no has guardado mi pacto, pues ahí está, ¿no? En resumen, y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Y ahí está la división. ¿Pero por qué? ¿No había dicho de todos modos a David que si él hacía lo correcto, iba a mantener? Sí. Y esa promesa de alguna manera el padre la iba a cumplir, la iba a mantener. Pero también estaba la advertencia que ya estaba hecha a Salomón, ¿no? De quitarle el reino si persistía en obstinadamente en esa desobediencia. Así es. Y ante ese anuncio de esa ruptura de ese reino, de esas 12 tribus, también algo que influyó mucho y también por eso digo que Salomón tuvo esa culpa, si bien es que ese es el problema, porque no lo vemos, o a veces lo ignoramos ante nuestra lectura, porque siempre nos quedamos con esos destellos importantes, esos acontecimientos importantes. Si bien de David, pues estuvo el deseo, más bien el padre no le pidió que hiciera eso, estuvo en el deseo de David, en el corazón de David, pues hacerle morada, hacerle casa, perdón, en este caso un templo. Cómo es que Salomón es quien logra ese sueño de David. De su padre, sí. Y todo está perfecto, todo está muy bonito. Wow, qué bonito que David haya tenido ese sueño, ese deseo, y que Salomón, su hijo, lo haya terminado con y lo vemos escrito, que tal material de tal calidad, sí, la madera de acacia, que no sé qué, y sí. Y las esculturas de tal tamaño y precisión, y que te cuentan ahí tan increíble, pero no vemos el trasfondo y el problema. Si bien el padre había pedido algo, no había pedido nada, y si bien pues le gustó eso de David, el que de él naciera eso, el problema estuvo en toda esa carga y ese peso que estaba poniendo ante el pueblo. Y no nada más eso, sino los pesados y grandes pagos que tenían que ser de impuestos para poder lograr levantar esa obra, ¿no? Sí, les cargó la mano, pero cañón. Entonces, pues por eso, obviamente, pues un pueblo que ya no es esclavo se empezó a sentir esclavo, entonces obviamente iba a renegar, y con mayor razón por eso. Entonces, ¿qué pasa? Pues empieza a haber separatistas tribales. Entonces, ante esos separatistas tribales, pues empieza a haber esa, pues,
ya no unificación que había mantenido David, pues empieza a ver esa separación de, oye, ya viste que esto nos hace, ay sí, pero él sabe lo que hace, ay, pues por una buena obra. Entonces empieza a ver ese conflicto Sí, de sí, diferentes sí, maneras de claro. pensar, porque a cierto grupo pues les estaba cargando aún más la mano que a otro grupo. Uh-huh. O sea, pues, estaba empezando a haber favoritismos entre el pueblo. Entonces, eso divide a un pueblo. Así es, y ya todo esto, pues una vez más, ¿no? Venimos diciendo, o sea, toda esta culminación de ya donde aquí el pueblo de plano se parte, pues es justamente con su hijo y con su siervo, tal cual como aquí leímos que el padre dice que le va a dar, ¿no? Que va a dividir el reino y que se lo va a dar a su siervo. Entonces, pues literal, el reino se divide en dos partes, no en dos partes iguales, ¿no? De hecho, muy desiguales, pero con un propósito para ambas, para cada partecita, ¿no? De esta división. El reino se divide, por un lado, pues en dos tribus que se le dan a su hijo, tal cual el padre se lo dice más adelante allá a Salomón, que le dejará una tribu a su siervo. Obviamente, pues Salomón, al igual que David, ¿verdad? Siendo de la tribu de Judá, pues se queda con la tribu de Judá, gobernando sobre la tribu de Judá, y se le une la tribu de Benjamín. Y por otro lado, pues podemos leer que a su siervo se le dan 10 tribus de esas 12 tribus del pueblo. Claro, y justamente eso lo encontramos en Primera de Reyes 11:30 al 32, y dice, tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos, y dijo a Jeroboam, o sea, hablando de este siervo, toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo el Padre, Rey de Israel, he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus, y en él tendrá una tribu, y él tendrá una tribu por amor a David, mi siervo, hablando de Roboam. Las 10 tribus son para Jeroboam, son estos 10 pedazos, y para Roboam tendrá una tribu por amor a David, mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. Entonces, dentro de esa tribu que le da a Roboam por amor a David, pues por cuestiones de territorio, pues son dos, ¿no? Que es Judá y Benjamín. Por eso. Ahí también pues hay otro trasfondo, ¿no? En esas dos. Porque hay una promesa ahí. No olvidemos que esas tribus ya de muchas gentes comenzaron siendo dos hermanitos, dos hermanos. Así es. Y pues ahora sí que gracias a esa, pues ese aprendizaje de Judá con su hermano José, pues dice, pues ¿sabes qué? Pues yo nunca me voy a apartar de mi hermano Benjamín. Entonces, siempre va a estar conmigo y yo voy a ver por él. Entonces, pues ahí en cierto sentido, por eso topográficamente, pues están juntas. No nada más es, porque yo decido que Judá y Benjamín estén juntas, no, literalmente, sí. ¿No? Todo viene de ahí. Es una cuestión de promesa entre ellos dos. Sí, claro, de esa unidad. Y por eso quedan juntos Judá y Benjamín. Entonces son 10 tribus con Jeroboam. Y Roboam obtiene 2 tribus. Que es el hijo de Salomón. ¿Y por qué? Pero ¿por qué el pueblo pudo, las 10 tribus pudieron bien decir, no, pues mejor yo me quedo con Roboam, y que sean 4 tribus y las otras tribus, ¿no? Uh-huh. No tan disparejo, tal vez. No tan disparejo, sí. Pero pues la cuestión es esta, ¿no? Es este favoritismo que también estaba viendo y estaban diciendo, bueno, es que Roboam no quiso hacerle caso a los ancianos, y a pesar de que ya era difícil y pesada la carga, pues ahora sí que tomó la decisión errónea de aumentar ese peso y esa carga. Entonces dijeron, pues tú ni de nuestra tribu eres, así que mejor nosotros nos vamos. Entonces decidieron irse. Y ahí está, y tal cual, bueno, digo, al final de cuentas, pues también el padre así lo estableció, claro, mediante este anuncio, digamos, simbólico que le hace con los 10 trozos, pues se los queda Jeroboam, que también pues tiene ahí, de verdad les invitamos a leerse ahí estos capítulos de Primera de Reyes, porque pues de ahí también
Jeroboam también tiene que huir, esperar a que Salomón muere. Cuando Salomón muere, pues entonces viene aquí a pelearse con el hijo, ¿no? Y toda esta historia justamente producto de estas cargas pesadas que le estaban imponiendo. Y bueno, se divide el reino. En el año 930 a.C. el reino es dividido en estas dos partes. Y a partir de este momento, ya a todo ese pueblo que conocimos, ¿se acuerdan? Muy importante que habíamos dicho que hay 12 tribus, que el reino, que Israel está conformado por 12 tribus. Bueno, pues hasta que a partir de este momento, ya que están divididos digamos, a este reino que gobierna Roboam, se le va a llamar a lo largo de la escritura de una forma, y a estas otras 10 tribus gobernadas por Jeroboam de otra manera. Una de esas formas, por ejemplo, pues es Israel. A las 10 tribus se le queda el nombre de Israel, ¿correcto? Ya no sé, o sea, cuando leas tú en tu Biblia, que ahí después de este acontecimiento, en los profetas, que los profetas pues todos son después de este suceso, y que ves la palabra Israel, a no ser el contexto, muy importante prestar atención al contexto, pero mayormente cuando veas la palabra Israel no se está refiriendo a los judíos, judíos, ¿no? Que ya hablamos de esto igual en el episodio 7. No, se está refiriendo a Israel, las 10 tribus. O que ya ni también siquiera a las 12. No, solo a las 10 tribus, o también reciben el nombre de Casa de Israel, de Reino del Norte, Casa del Norte, Samaria, porque la capital era Samaria, y uno muy importante, Efraín. A las 10 tribus se les llama Efraín. ¿Por qué? Bueno, aparte de ser una de las tribus más relevantes, ¿verdad? Influyentes en ese entonces, claro. Pues Jeroboam era de la tribu de Efraín, el rey que se quedó gobernando sobre esas 10 tribus. ¿Y quién era Efraín? ¿Se acuerdan quién era Efraín? No me acuerdo. Este hijo de José en Egipto, uno de sus 2 hijos con sangre hebrea, pero nacidos en el exilio, al cual se le dice que su descendencia sería incontable, tan numerosa como los peces del mar, y que de su descendencia saldría la llenura, la plenitud de las naciones. Entonces, pues, qué coincidencia, ¿verdad? Que a estas 10 tribus se les llama Efraín. Y esto es muy, muy importante, de verdad muy importante. Por eso hacíamos esa aclaración en el episodio 7, por eso lo hacemos ahorita, porque pareciera obvio hasta cierto punto, ¿no? Sí, ya todos sabemos que Israel son 12 tribus, sí, ya sabemos que el reino se dividió, pero a la hora de leer la Biblia, de leer los profetas, se nos olvida, o eso pareciera, ¿no? Porque entonces ya leemos un pasaje y, sí, los judíos, ¿no? Sí, el pueblo judío. Sí, Israel. Entonces ignoramos, porque no podemos aplicarle las promesas, las profecías, aún digamos, las consecuencias, ¿no? Todas estas consecuencias que recibieron, no podemos aplicarle algo que le pertenece bíblicamente a la casa de Israel y aplicársela a la casa de Judá, que es como se llamó el reino del sur, que reinó Roboam. Entonces esto es sumamente importante para poder entender y comprender las profecías, y de donde vamos a ir partiendo de ahora en adelante. Claro, y pues que tengamos en mente pues eso que habíamos dicho de qué es lo que cómo es que tiene que ser pues alguien que obtiene esa primogenitura. En este caso pues Efraín tenía esa primogenitura. Así es. Más adelante pues vamos a ver pues un acontecimiento muy importante que a mí en lo personal me dejaría en shock, pues al decir, espérate, pero si él tiene la primogenitura, ¿cómo es que puede llegar a eso? Vamos a leer aquí en Primera de Reyes capítulo 12, versículo 26, algo muy interesante, porque si Salomón la empezó ahí a regar, pues Jeroboam, su siervo, que el padre también le dijo que si se mantendría, ¿verdad?, en la palabra, guardando sus mandamientos, sus estatutos, pues entonces él también estaría con él, así como lo estuvo con David. Así esa misma advertencia o promesa que el padre le da a Jeroboam, que le dio a Salomón y a David, se la da a Jeroboam. Pero entonces empiezan los problemas también con Jeroboam. Aquí no acaba la cosa. Después de que Jeroboam comienza a reinar sobre estas 10 tribus, pues le viene un pensamiento. Vamos a leerlo y ahorita lo vamos explicando y entendiendo. Versículo 26. Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David,
otro nombre que recibe estas dos tribus que gobernaba Roboam, a la casa de David, o sea, Judá. Si este pueblo subiera a ofrecer sacrificios en la casa del Padre en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo, si este pueblo subiera a ofrecer sacrificio en la casa del Padre en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá al señor Roboam, rey de Judá, ¿no? Otra vez, ahí está. Y me matarán a mí y se volverán a Roboam, rey de Judá. Ahora, ¿qué de interesante y de importante tiene este versículo? ¿Qué? Mucho, porque pues empezamos a ver, yo creo que, híjole, y aquí es donde ya empieza a sonarme familiar esta historia, ¿no? Tenemos a un rey que está gobernando sobre un pueblo que, si bien está dividido, pues siguen teniendo el mismo Dios. Deberían de seguir viviendo bajo la misma instrucción, la misma dirección, el mismo Padre. Pero ¿qué pasaba? Que había que subir al templo de Jerusalén a adorar al Padre para las 3 festividades más importantes, ¿no? De Pesaj, Pascua, Pentecostés y cabañas. Cabañas, exactamente, la festividad de las cabañas, de Sukkot. Entonces, ¿qué empieza a decir aquí Jeroboam? Dice, no, a ver, espérate. O sea, no vaya a ser que el pueblo vaya a Jerusalén con los judíos, con la casa de Judá, con la casa de David, y les empiece a gustar ahí la cosita, se empiecen ahí a encariñar con sus hermanos, a decir, no, mira, es que aquí está más padre, no, mira, es que esto así. Y en pocas palabras, pues se vayan con Roboam y a mí me quieran matar, ¿no? Aquí la y se música vayan está más padre. Aquí la música está más padre. Aquí sí no están muy religiosos o aquí están más espirituales, como quieran verlo. Pero Jeroboam tenía un miedo, pues, de que la casa de Israel se le fuera a judaizar, en pocas palabras, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues que obviamente eso no estaba o sea, eso no le agradaba al Padre, porque al Padre le agrada que guarde su palabra. Pero ya era un miedo de Jeroboam, entonces, ¿qué hace? Levantar 2 altares, los altares de Dan y Betel, ¿no? Para que entonces, ¿qué pase? Pues que el pueblo ya no tenga que ir a Jerusalén, sino les dice, no, espérense, mire, ya tienen aquí otros 2 altares donde pueden venir y todo eso. Y empieza a hacer un despapalle el Jeroboam. Y es que me suena muy familiar, la verdad, por toda esta cuestión de, en lugar de vivir de acuerdo a la palabra, lo que el Padre manda, empezar a establecer sus propios mandamientos, sus propias ideas, ¿no? Llamémosle doctrinas, quererlas imponer ante el pueblo, decir no se vayan para allá con los judíos, como los judíos, ¿no? Quédense aquí, pero una vez más, cambiaron los días que el Padre había establecido, el cómo guardar los días santos que el Padre había establecido, el lugar en donde el Padre lo había establecido, o sea, todo lo que el Padre había establecido, ya lo querían hacer a su manera, en sus días, en sus tiempos, en sus formas, pero aún así todo con el pretexto de hacerlo para el Señor, ¿no? Porque, no, es que mi corazón, ¿no? Nuestro corazoncito está a agradar al Señor y obedecerlo y obedecerlo porque están obedeciendo, pero en sus tiempos, a su forma, doctrinas y mandamientos de hombres, con tal de no hacerse como la casa de Judá, que no era hacerse como la casa de Judá, ni seguirlos a ellos, era seguir lo que el Padre había mandado y establecido. Claro, no era tal cual que iba el pueblo a hacer costumbres que, bueno, en ese momento no había tales costumbres que ahora, pues sí, el pueblo judío en estos días sí tiene costumbres, pero no era tal cual como en lo que está días. En la palabra. Exactamente, era tal cual hacer la palabra. Pero pues es vemos esa característica de cómo, claro, desde David, ¿verdad? Cómo es esa separación que va habiendo de entre cada rey, pues la obediencia hacia el Padre y cómo ya estaban perdiendo el enfoque hacia quién tenía que ser realmente esa obediencia y esa adoración. Sí. Pero lo increíble es que, pues, casi 19 reyes aproximadamente, si no estoy mal, sí, son 20 más o menos, sí. son los que tuvieron
¿no? Hablando de la casa de Israel, que tuvieron, o sea, las 10 tribus que tuvieron como reyes y ninguno, o sea, literalmente ninguno, pues dijo, ok, bueno, sí, tienen razón, o sea, no es ir con mis hermanos de Judá y me voy a judeazar con ellos, no, es tal cual lo que el Padre ya mandó, tiene razón, llenarme de toda esa arrogancia y pues querer obedecer al Padre, ¿no? En cada uno se preservó esa disputa esa y esa, división. pues exactamente. Entonces, Y el pues, hacer sus propias voluntades, a su propia manera, en lugar de ir a la palabra. sí, y que bueno, que todos los que nos están escuchando, nos están viendo, pues que no seamos como ese Israel. Por favor. Pero bueno, ahí la importancia de los nombres, de esos nombres que estamos principalmente de estos 4 o 5 nombres, Israel, la casa o reino del norte, Efraín y Samaria, 4, ¿no? 5, podemos decirlo. Sí. Esa importancia porque eso nos va a dar, pues, nos va a enriquecer mucho a la hora de estudiar y de lo que vamos a ver también más adelante. Esos toques que vamos a ver más adelante, pero bueno, no nada más tenía esos nombres o no nada más así se refería el Padre a Israel. Si bien decimos de estos 5 nombres porque son los más importantes, pero había otros nombres. Más ocultos o desapercibidos, más literal en plan proféticos. Sí, y hay algunos muy feos. Sí. Realmente algunos muy, muy feos. Pero bueno, vamos a entrar ahorita en Zacarías. Sí, y bueno, en lo que lo buscas, pues literal, ¿no? Es que cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, diría por ahí. Cómo el pueblo de la casa de Israel comenzó pues a tener toda esta cuestión de cambiar, de deshacer, como tú dices, no hubo ni un solo rey que dijera volvamos, ¿no? A su palabra, volvamos a lo que él nos pide, sino que literalmente, pues lo típico, ¿no? Empezar a tomar las costumbres, las tradiciones del mundo y querer adaptarlas y disfrazarlas de adoración al Padre, de que era para Dios, de hacerlo a su manera. Y literal, el pueblo siguiendo antes más al rey, una vez más, siguiendo más al hombre, a lo que diga el líder, que puede decir y hacer y deshacer, pero no, en cambio no ir a lo que está escrito, ¿no? Y al contrario, ¿no? Y vemos lo que está escrito y decimos, no, eso no, ¿no? O sea, mejor ya, mira, ya lo estamos haciendo así, lo hacemos de esta otra manera, hacemos aquello. Y así empezó a vivir la casa de Israel, ¿no? Adoptando, ¿no? Ahí que, adoptando esas tradiciones y disfrazando, ¿no? Pues vamos a adoptar estas actitudes, estas cositas, ¿no? Ahí y las adoptamos a nosotros, ¿no? Las adoptamos a nuestra manera, tradiciones, todo, actitudes, personalidad, ¿no? Ya sabes, lo de hoy en día, ¿no? Tradiciones, vamos a imitar estos programas del mundo y vamos a hacer nuestro podcast, pero pues ahora cristiano, ¿no? Y cositas así de imitar al mundo antes de elegir seguir a lo que el Padre ha establecido. Claro, y ver cómo a las personas les gusta. ¿No? Les dice, ay, qué padre, ¿no? Qué bonito. Sí, qué bonito. Que sea así como Te parece al mundo, pero qué padre que padre, ahora que esto es bíblico. le den un sentido bíblico, sí. un rumbo diferente. Y es a lo que la gente le llama, en lugar de que le llame lo que está en la palabra, ya está, ¿no? Claro. Y pues bueno, dando un tip, pues es eso, ¿no? Ya saber identificar conforme a lo que está escrito, el contexto y pues los nombres, como el Padre se va refiriendo a estas 2 casas. Pero también hay un punto o algo importante es que si bien no es un nombre, pero también se refiere pues nada más en decir 10 hombres, o vemos un grupo de 2 personas, dos hermanos, etcétera, ¿no? Siempre hay un común denominador. Ajá. De este punto, de esta división, 2 reinos,
los hermanos, 10, hermanos. siempre hay algo O de las dos número. hermanas también. 2 hermanas, Las claro, 2 hermanas adúlteras, dice. Las vírgenes. Las vírgenes. Todo esto empieza a cobrar sentido y no nada más son números al azar, ¿no? Sí, tienen un sentido. Nombres ahí que Dios le pone al pueblo nada más porque sí. Porque sí, exactamente. De hecho, uno de ellos, que no lo voy a leer, pero si lo quieren leer, está en Zacarías 8:23. Ahí si gustan leerlo, adelante. Pero bueno, vamos a centrarnos en Zacarías 9:13, que dice: ¿por qué entesado para mí a Judá como arco, e hice a Efraín su flecha? Aquí vemos esta diferencia de dos. Judá representando a la casa de Judá. ¿Por qué? Porque ya había pasado todo esto de la división. Y pues bueno, dice: e hice a Efraín su flecha. Efraín, la casa de Israel. Las 10 tribus. Las 10 tribus, exactamente. Y despertaré a tus hijos, oh Sión, contra tu hijo, oh Grecia, y te pondré como espada de valiente. Entonces vemos que le llama a Efraín flecha. Aquí, y a Judá arco. A Judá arco, exactamente. Algo que pues vamos a ver más adelante, es como tipo de spoiler. Pues, ¿qué hace un arco? Pues simplemente es ese hecho contundente que un arquero, que más que el arco, un arquero se mantiene fijo. El arco no viaja junto con la flecha. El arco se queda con el arquero. En la mano del arquero. Exactamente. La flecha es la que viaja. La flecha es la que se aleja del arquero. Simplemente, desgraciadamente, teniendo este entendimiento de esta división de un reino, pues Judá es el que tuvo algún motivo o tuvo algo importante que ver con que, hablando de que Judá es el arco, es el arco, tuvo algo que ver con que la flecha se fuera lejos del arquero. Pues en este caso, pues es ese acontecimiento, pues por el cual las 10 tribus quisieron separarse. Ese fue el problema que tuvo, en este caso, el rey Roboam, que hizo que, hablando que es de la tribu de Judá, hiciera que se separara del arquero, que hubiera esa división y que no estuviera el reino unificado. Entonces, ahí te está diciendo ya algo. Entonces, la flecha se fue y se fue lejos del arquero. La que va lejos. Todo esto es profético, sí, y ya lo vamos a ir entendiendo todavía mejor en los siguientes episodios. Y también, pues bueno, está otro, y híjoles, este está tremendo, está muy contundente. Dice ahí mismo en Zacarías, pero ahora es el 11:7. El 11:7 dice: apacenté pues las ovejas de la matanza, esto es, a los pobres del rebaño, y tomé para mí 2 callados, otra vez, es donde les digo, o sea, se hace una mención de 2. El uno puse por nombre gracia, y al otro ataduras, y apacenté las ovejas. Este es otro nombre que se le da a la casa de Israel, hablando de las 10 tribus, que es gracia. Podrá sonar bonito porque ya estamos muy acostumbrados a escuchar esta palabra de gracia. Tienes gracia ante las personas. La gracia de nuestro Dios, Padre, ¿no? Es una palabra que en sí es bonita, pero aquí no se está refiriendo en algo bonito, porque tanto como en este caso a Judá, la casa de Judá, que se le llama atadura, y tampoco es nada bonito. No es bonito. Gracia tampoco es bonita. De acuerdo al contexto que tenemos, los invitamos a leer. No es nada grato, no es nada bonito que lo haya llamado gracia, porque bien sabemos que la gracia se puede pervertir. Puedes pervertir tú o tu corazón endurecer ante esa gracia y estás desechando esa gracia por el resultado de un corazón duro, de una cerviz dura también, de no querer recibir la palabra y tomarla por extraña. Entonces, de igual manera, atadura
y gracia son dos maneras. Más bien gracia es una manera de que se le dice a la casa de Israel. Y qué coincidencia que se le llame gracia a la casa de Israel. Vamos a ver otros dos que se le llaman aquí en Oseas. En el capítulo 1 de Oseas vemos una vez más y podemos ver cómo está bien remarcada esta diferencia una vez más. Y eso es lo que pasa cuando ignoramos este hecho de que hay dos, o sea, es un solo reino que se dividió, ahora hay dos reinos, casa de Israel, casa de Judá, a la hora de leer las profecías. Aquí en Oseas dice... versículo 6, vamos a leer. Concibió ella otra vez y dio a luz una hija, hablando de, en este caso, Gomer, con la que Oseas se termina casando, que también Gomer, mucho se habla de Gomer, muchas prédicas muy bonitas de Gomer, ¿no? Y de esta historia y de esta vida que de Oseas, perdón. Bueno, pues ¿a quién representa Gomer? No a los judíos, no a nadie más, sino que a la casa de Israel, a estas 10 tribus. Gomer representa estas 10 tribus, a este pueblo adúltero. ¿Por qué? Porque en la Biblia el adulterio espiritual, ¿no? El pueblo fue adúltero con el Padre porque el adulterio es, o la idolatría más bien en la Biblia es sinónimo de adulterio, representa ese adulterio espiritual para con el Padre. Y bueno, entre otras cosas más, ¿verdad? Vamos a leer aquí en Oseas, versículo 6, dice, concibió ella otra vez y dio a luz una hija y le dijo Dios, ponle por nombre Lo-Ruhama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que lo quitaré del todo. Y eso significa no compadecida. Entonces aquí el padre le dice que le ponga Lo-Ruhama a esta hija, ¿no? Porque no se compadecerá más de la casa de Israel. O sea, y esto es pues algo fuerte. O sea, el padre está diciendo la casa de Israel, que se fue con sus amantes, que cometió idolatría, porque se apartó de la palabra, empezó a vivir y a hacer de su modo, aunque creían que lo adoraban, pero estaban siguiendo otras naciones, estaban siguiendo otros dioses y estaban guardando, dizque la palabra, pero a su manera. Y versículo 9, otro nombre, dice, y dijo Dios, ponle por nombre lo a mí, otro nombre que recibe la casa de Israel, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Y esto es sumamente importante, esta frase, esta expresión de ustedes no son mi pueblo y yo no seré más su Dios. Es de verdad sumamente importante, porque una vez más, se lo podemos aplicar a quien nosotros queramos. Pero aquí Dios, en su palabra, en la Biblia, se lo está aplicando a nadie más y a nadie menos que a la casa de Israel. Llamémosle título, o este hecho de dejar de ser su pueblo y de que Él deje de ser su Dios, es para la casa de Israel. Y aquí está esta promesa que leímos al principio, el versículo con el que empezamos, ¿no? Con este será el número de los hijos de Israel, como la arena del mar, la promesa a Abraham, que no se puede medir ni contar, y en el lugar donde se les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Entonces la casa de Israel será llamada no pueblo, dejará de ser pueblo, pero a esa casa de Israel, a nadie más, se le será dicho, sois hijos del Dios viviente. Son pueblo otra vez. Es curioso porque... Muy curioso. Porque... ¿Qué decíamos en el episodio 7? Pues de esta estafeta que se iba dando a los primogénitos. Y que se les iba mencionando, o se les iba dando, pues esta promesa de que serán numerables como las estrellas, como la arena, como los peces. Y como ahí menciona la promesa, pero menciona que aún con esta desobediencia, aún no siendo pueblo, aún dejando de, ahora sí que por esa desobediencia dejaron de ser pueblo, y bueno, ya todo se perdió. ¿Cómo va ahora el Padre a cumplir su promesa? Pues bueno, pues el Padre tiene la especialidad de en algo negativo, algo malo, hacerlo, transformarlo en algo bueno, y yo voy a cumplir de todos modos mi promesa. Claro. Mi pacto. ¿Por qué? Porque Él es fiel a su palabra, aunque nosotros no seamos fieles a su palabra. Episodio 6. Y ahí es donde nos damos cuenta cómo Él, aún ante eso, Él fue fiel en que, bueno, pues decidieron el seguir pues la consecuencia, pues voy a tener que ser yo fiel a la palabra, a mi palabra, y pues recibirán esa consecuencia, no porque yo quiera, porque yo no quiero, yo no quería, pero Él bueno, es fiel a su palabra. Pero aún así voy a cumplir mi promesa. Sí. Y pues
Vemos también otros nombres, ahora sí que nombres honoríficos. Honoríficos que también recibe la casa de Israel, como Paloma Incauta. Paloma La Incauta, llama Paloma Asno Incauta. Montés, Asno Montés. Ebrios. Los ebrios, se llama los ebrios de Efraín. Y ese pasaje también es muy revelador. Sí. De los ebrios. Hermano, los huesos secos. Los huesos ¿Quiénes secos. son los huesos secos? Los huesos secos y muertos. Como o sea, por más que nosotros nos queramos desviar, tal cual está escrito, ¿para quién o quiénes son esos huesos secos? También uno horrible que encontramos en todo Oseas, pues es de esta prostituta, ¿no? Tal cual. Así son nombres realmente algo desagradables, algo lamentables, unos más fuertes que otros, pero ahí están. Pero para él es fiel. La casa de Israel. Pero él es fiel a su promesa. Así es. De cuentas. Así es, hermano. Y pues así pasa, así pasó y así pasará. Tampoco. Así pasó con la casa de Israel. Se apartaron de esa palabra que el Padre tenía de vida para ellos, de vivir como verdadero pueblo de Israel, como verdadero pueblo de Dios, para instituir sus propios gobiernos, instituciones, ¿verdad? Que viven a su manera, como que siguiendo la palabra, pero esto ya no, esto ahora sí, esto tal día, esto de esta manera, es que esto aquello, es que esto por esto, y ya así para que ya no se junten con los de Judá, que no es juntarse, ¿verdad? Este era el miedo de Jeroboam, pero pues es que él pensó en ese orgullo de él mismo, de su reinado, y perdió de vista que no se trata de que el pueblo era hacerse ahí, juntarse con los judíos, sino era simplemente obedecer lo que está escrito y obedecer la palabra como el Padre la había dado. Y pues así vemos cómo el Padre a lo largo de los profetas les advierte, les va diciendo que vuelvan a su palabra, que esto y que si no, pues justamente pues también todas esas consecuencias que están escritas en Deuteronomio 28, todas esas al final de cuentas al pueblo se le fueron cumpliendo producto de esa desobediencia. Y así todo el libro de Oseas, por ejemplo, el libro de Oseas es un libro de mis favoritos dentro de los profetas, que hablan de la casa de Israel y de todo esto que pasó, todo este simbolismo producto de ese pecado, de ese adulterio, de ese apartarse del Padre, pero también de la esperanza y de lo que vendría para ese pueblo. Bien lo dijiste, que Oseas literalmente, si no habías escuchado que Israel, ya en este punto de la historia y de que los profetas empiezan a hablar, Israel son esas 10 tribus o esa parte de ese pueblo que alguna vez David consolidó, pues los invitamos a leer. Y si aún así ya lo sabías, pues aún así no está de más volverlo a leer. Claro. Porque leer es recordar, es vivir. Y de hecho ahorita estaba, si veían que estaba viviendo, es porque se me hizo interesante. A ver, adelante. Esa insinceridad de ese arrepentimiento de Israel. Y claro, dentro de todo esto, de estos nombres, de cómo le dice el Padre a Israel, que no están nada bonitos, pues hay un llamado del Padre con sus profetas, me dan de cuenta porque eso es, intentar a través de los profetas que recapacitara el pueblo, tanto Judá como la casa de Israel, para volver a su palabra, a su obediencia. Pues Israel, pues ahora sí que no tuvo ese corazón como David. Y aquí en Oseas 6:4, donde vamos a ver más clara, pues, o es un pasaje o otro pasaje donde vemos esa diferencia. ¿No? ¿Qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana, o sea, pasajera, y como el rocío de la madrugada, en instantes nada más, que se desvanece.
Por esta causa los cortaré. Y en este caso, pues a Efraín lo cortaré, ¿no? Y pues bueno, vamos a ver cómo es que los corta. En el 722 a.C., los asirios los conquistan y literalmente los exilian. Los llevan lejos de sus tierras. Hay un pequeño remanente de esas 10 tribus, claro, siempre hay un remanente que el Padre se guarda de esas 10 tribus que pues corrieron, ¿verdad? A la casa de Judá, ¿no? Y digamos que se asimilaron, se fueron ahí hacia el reino de Judá. Y que no fueron exiliados, pero toda una gran parte restante de la descendencia de esas 10 tribus fue asimilada y exiliada por los asirios. Asiria, un imperio sumamente salvaje, despiadado, se los llevó, los conquistó, pero no solo los conquista territorialmente, se los lleva, sino que tal cual el Padre cumple tanto su palabra, la cumple tan bien, y el pueblo falló tanto que esas consecuencias que estaban ya anunciadas, pues literalmente no iban a ser para menos, que literalmente el pueblo no solo es exiliado en el sentido de sacado de su tierra, sino que literalmente es asimilado. El reino de Israel literalmente a lo largo de los años, obviamente todo esto siempre es con tiempo, así conquista, ¿no? Así se conquista, pero al final de cuentas ya la descendencia de ese pueblo de Israel que recordaba, que sabía que pertenecía al pueblo de Israel, que sabía quién era su Dios, el Dios de Israel, de sus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Bueno, pues ese pueblo, con los años, generación tras generación, se olvidó de quién era. Se olvidó que era el pueblo de Israel, se olvidó de su cultura, se olvidó de su idioma, adoptó absolutamente todas las costumbres y tradiciones del mundo, tanto alimentación, comidas, vestimentas, culturas, ideas y todo, y lo dispersó a Siria, tanto en los territorios de Asiria, inclusive de Babilonia, por ahí de estas partes de Roma años más adelante, y ahí vamos a ir viendo después dónde terminaron, pero se fueron lejos las 10 tribus, hasta el tal punto de perder por completo su identidad. Su identidad. Y total razón, porque bueno, o sea, si bien los profetas hablan eso, siguen hablando sobre ellos, aún a pesar de ese exilio y de ese saber decir, esa pregunta, ¿no? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están todos los profetas? Todos, hasta mismo Judá en este tiempo bíblico. ¿Dónde están? Ya no se pregunta, ya no se menciona como ahorita aquí palpable que, ay, regresen, por favor, vengan, eso está mal. No, ya no era nada de eso, ya nada más era la casa de Israel, algún día volverá. O la casa de Israel fueron esto. Ya hablan en cuestión de que ya no están, pero hablan de que tal vez volverán y todo etcétera, ¿no? Así es, y es a partir de ese momento que al pueblo se le conoce, o sea, o que de alguna manera y a partir de ese momento, a estas 10 tribus, a las 10 tribus o a todo este remanente disperso de estas 10 tribus se le conoce como las ovejas perdidas de la casa de Israel. Nombre muy importante que tristemente impresiona, pero o sea, aún hasta yo, ¿verdad? O sea, como creyentes de años y desconocemos este título y a quién le pertenecía, ¿no? Era el pueblo judío. Era estas 10 tribus dispersas, el remanente de estas 10 tribus que se dispersaron. Si bien ese nombre es de los más importantes dentro del Nuevo Testamento, como se le comenta, pues habías dicho de esa asimilación que generaban, ¿no? Principalmente los asirios, que si bien conquistaban y los llevaron fuera a varias zonas que conquistaban ellos, los asirios, también traían personas de los mismos asirios a conquistar zonas dentro de la capital de Israel, sí. En este caso la capital de Samaria. Pero hay algo importante que dentro de ello vemos repercutido, o vemos ahí específicamente en lo que es el Nuevo Testamento, Galilea. Curiosamente, Galilea es una zona
de la capital de Samaria o del territorio de las 10 tribus, Ujú. que se le conoce como Galilea de los gentiles. gentiles. Entonces, eso ya nos está diciendo demasiado de que ya era tal cual la asimilación y la pérdida de todo lo que habíamos comentado, que ya se le conocía a un territorio que era parte de esa promesa de la tierra Ese pueblo, prometida, sí. que se le conoce como Galilea de los gentiles. Ahí ya nos dice totalmente cómo estuvo el asunto con ellos, totalmente una pérdida de tal cual Identidad. identidad. Exactamente. Así es. Y ya para terminar, nos quedamos mucho en Oseas. Voy a leer Oseas 1, del 1 al 8. Dice: Pon a tu boca trompeta, como águila viene contra la casa del Padre, porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. A mí clamará Israel, las 10 tribus. Oh, te hemos conocido. Israel desechó el bien, enemigo lo perseguirá. Ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Constituyeron príncipes, mas yo no los supe. De su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para ser ellos mismos destruidos. Tu becerro, oh Samaria, te hizo alejarte. Se encendió mi enojo contra ellos hasta que no pudieron alcanzar purificación. Porque de Israel es también y artífice lo hizo, no el Padre, por lo que será deshecho en pedazos el becerro de Samaria. Porque sembraron viento y torbellinos segarán, no tendrás mies, ni su espiga hará harina, y se la hiciere, extraños la comerán. Devorado será Israel, pronto será entre las naciones como vasija que no se estima, porque ellos subieron a Asiria como asno montés, para sí solo Efraín con salario alquiló amantes. Wow. Lo que había dicho de Galilea, o sea, tal cual, Galilea de los gentiles. Totalmente se perdieron, tal cual. Pero, o sea, se perdieron en el sentido de todo Sí, su sí, ser. sí. Todo ellos, ¿no? Todo lo que era alguna vez la casa de Israel. ¿Y por qué no terminar con este pasaje que, conectado con ese, podemos concluir tanto el mensaje, lo que queremos que todos nosotros nos llevemos, que ustedes se lleven, y que literal resume la vida de la casa de Israel, y que una vez más, ahí donde me empieza a sonar familiar y cualquier parecido con la realidad, es mera coincidencia, porque de verdad que la casa de Israel da para ser testimonio y ejemplo a muchos. Dice, en Oseas 8, capítulo 8, versículo 11, dice: Porque multiplicó Efraín altares para pecar, tuvo altares para pecar. Les escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. Literalmente. Pero yo, además, quisiera compartirles este mismo versículo, pero como lo traduce la Nueva Traducción Viviente, porque de verdad me encanta. Se los voy a leer aquí del celular para leerles esta versión, porque literal hace más sentido a lo que fue Israel. Dice: Israel construyó muchos altares para quitar el pecado. Así fue, tal cual. Israel construyó esos, no, que servían para qué era todo eso, pues para pues sí, ser eximidos de sus pecados, ¿no? Redimir sus pecados. Sí. Pero dice: pero estos mismos altares se convirtieron en lugares para pecar. A pesar de que les di todas mis leyes, dice el Padre, estos son palabras del Padre, actúan como si esas leyes no se aplicaran a ellos. Así, una vez más, qué familiar me suena esto. Pretendiendo hacer cosas que son para agradar a Dios y que tienen el propósito y el fin de agradarlo, por pervertirlo, por tergiversarlo, por cambiarlo, por hacerlo a nuestras maneras, a nuestros modos, terminan siendo de pecado para nuestras vidas. Y lo peor de todo es que el corazón de la casa de Israel es que el Padre le da su palabra, sus leyes escritas que dejó en el pacto del monte Sinaí para todo el pueblo, para hacer vida y bendición. El Padre se las da, dice: las grandezas de mi ley, y fueron tenidas, dice, por cosa extraña, pero aquí dice, actúan como si esas leyes no se les aplicaran para ellos. No, eso no es para mí. No, eso ya no es para mí. No, es que esto ahora es así. No, es que esto no. Por el dos callados, los pobres del rebaño. Ojo, pobres del rebaño. Callado que se llame gracia y ataduras.
muchas veces esa gracia la usamos para decir exactamente lo que acabas de decir. Lo que literal decía el pueblo, la que actitud del pueblo. Sí. Bueno, ya eso ya no aplica. Sí, ya no aplica para nosotros. Y la palabra aquí de esto que dice extraños es la palabra sur en hebreo. Y literalmente es eso, es algo ajeno. O sea, esto a mí no me pertenece. Y peor aún, es algo extraño, y es algo profano. O sea, imagínate, la palabra de Dios, el pueblo ya lo tiene como algo, para colmo, algo profano. No, eso es maldición. No, eso ya no, es que esto trae es algo esclavitud. Que escuchamos en nuestros días, que de hecho ya no deberíamos escuchar ese tipo de comentarios hoy en nuestros días, pero desgraciadamente esos comentarios están vigentes dentro de nuestras mismas comunidades y no debería de ser así. No. Así que bueno, esperemos que aprender algo, ¿verdad? Del testimonio y del ejemplo tanto de los reyes, tanto de Salomón como de Jeroboam, de la casa de Israel. Vamos a continuar con esta historia en el siguiente episodio. Aún queda la otra parte del reino, la otra mitad, que no es mitad igual, pero los restantes. Y pues esperamos que este mensaje, familia, haya sido de mucha bendición, que nos dé para realmente meditarlo, reflexionarlo, examinarlo con la palabra de nuestra intimidad con el Padre. ¿Será que por ahí sigan habiendo estas actitudes de la casa de Israel? ¿Será que sigue existiendo ese corazón de guardarlo a su manera, en sus tiempos, a sus formas? Y por otro lado, rechazar lo que sí es del Padre para no estar con sus hermanos, porque pues una división, una separación, tal cual. Un reino totalmente dividido. Y lo increíble es que nuestro Mesías bien dijo que una casa dividida, un reino dividido, un hogar dividido, no prevalece. Y si él ya sabía que de por sí el reino estaba dividido, ya su pueblo estaba dividido, no iba a venir a dividirlo aún más, con nuevas creencias o nuevas maneras de pensar o de interpretar su misma palabra, los mismos mandamientos. Entonces eso ya tiene que ser un foco rojo para todos nosotros si alguien nos indica que ahora las cosas son diferentes. Pero vamos a seguir viendo más, aún falta mucho más, quedan 3 episodios, ¿sí? 10, 11, 12, quedan 3 episodios. Así que familia, muchísimas gracias por estar aquí, espero que hayan disfrutado este episodio. Ya saben, por favor, déjenos ahí en sus comentarios qué les pareció, si tienen dudas, preguntas, comentarios, ahí coméntenlo, nos interesaría saber mucho ahí qué está haciendo para ustedes estos episodios. Les mandamos un fuerte abrazo, muchísimas bendiciones y como siempre que el Padre siga escribiendo su dabar en sus mentes y en sus corazones. ¿Lo dices? Chau, chau.